Hay 4 tipos de films principalmente. Primero, explicar que los films, igual que los papeles, absorben la tinta o simplemente sí que interactúan junto con las tintas o con las láminas, lo que hacemos, o lo que sea. Los films, por definición, ni absorben tinta ni se pueden anclar las tintas a ellos. Por tanto, para poder trabajar con un film necesitamos darles un tratamiento. Hay 2 tipos de tratamiento. Un tratamiento corona, que estamos hablando de darle a un film, como es polar, es decir, como puede coger carga electrostática, darle como una exposición a electrones, darle una polaridad y luego, por diferencia de polaridad, las tintas anclan sobre un film. O tenemos otra manera de tratar un material, que es darle un top coating. ¿Qué es un top coating? Es un estucado especial que se hace para que ancle unos primers, que se llaman primers, pues se realizan antes de la impresión, unos primers acrílicos a los films para que las tintas anclen sobre el primer y no sobre el film. ¿De acuerdo? Cuando vamos a un cliente y vemos unas tintas que, oye, es que salta la tinta, craquea, si es un film y craquea la tinta, normalmente no es problema de la tinta, es problema del primer. O un tratamiento corona, por ejemplo, esa barrera de electrones que le colocamos al film dura 6 meses. Más de 6 meses, simplemente por la estática del ambiente, se descarga. En cambio, un top coating ya puede durar año y medio. Un top coating dura más, pero al final también se pierde. Pero una vez tratado y impreso, eso ya dura más tiempo. Trabajamos con 3, polipropilenos, polietilenos y poliésteres. Os pasáis las muestras y ahora lo vemos todas las diferentes prestaciones de cada uno de ellos. Esto es un polipropileno. Un polipropileno suelen tener entre 50 y 60 micras, ¿de acuerdo? Por tanto, es un material más fino que el papel, pero es más rígido, ¿de acuerdo? Biorientado quiere decir que no se rompe ni en sentido de máquina ni de través. Monoorientado sería que se rompe en uno de los sentidos y no orientado que se rompen los dos. Estable dimensionalmente también en los 2 sentidos, no se estira en ninguno de los 2 sentidos y por tanto se utiliza para aplicaciones donde requiera estabilidad dimensional, es decir, que la etiqueta se pueda dispensar en máquina, por ejemplo, porque al ser rígido, se comporta muy parecido al papel. En cambio, hay otros materiales más flexibles que lo que hacen es no se dispensan tan bien. Y cuando necesitas estabilidad dimensional, cuando necesitas una superficie muy lisa sobre la que imprimir y muy rígida. Y además, al ser fino, pues en transparentes, por ejemplo, se utiliza bastante para etiquetas transparentes porque tiene mucha transparencia. Esto es polietileno, el segundo polietileno. Vale. Esto es un polietileno, ¿de acuerdo? Un polietileno estamos hablando antes de 50-60, esto es 85-100 hasta 120 micras, ¿de acuerdo? Es un material más grueso, en cambio es un material más flexible, es mucho más flexible. Es estable dimensionalmente en uno de los sentidos y es monoorientado, es decir, yo he cortado las etiquetas mal cortadas adrede. ¿Por qué? Porque así sé en qué sentido, las muestras, en qué sentido va la máquina. De 85 a 120. El estándar 85 y 100. En un sentido estira, en un sentido se estira y en sentido de máquina se rompe. ¿De acuerdo? Son etiquetas que se utilizan principalmente cuando tengo productos que necesitan flexibilidad. Etiquetas con mucho radio de curvatura, fruta pequeña,
se hace con un material más flexible, aunque es más grueso, es más flexible. Champús, que necesito apretar la botella y que el material se flexibilice junto con la botella. Envases de polietileno en sí mismo. ¿Por qué? Porque pego la etiqueta sobre el mismo envase, el envase lo utilizo y luego puedo reciclarlo junto con el envase. Es decir, si en un envase, una típica garrafa de polietileno, pego una etiqueta de polietileno, lo puedo reciclar todo junto. Con el polipropileno, en teoría no, aunque se hace, en teoría no, porque no se pueden mezclar uno con otro. ¿De acuerdo? Para ese tipo de aplicación se utilizan polietilenos. Vale, los poliéster son un material más fino aún que el polipropileno. Yeah. El poliéster es más fino que el polipropileno, más rígido que el polipropileno. En este caso estamos hablando de un 36 micras. Se están trabajando con poliésteres de 25, de 23, incluso de 20 micras ya. Muy fino. Lo que pasa es que el poliéster tiene unas prestaciones mecánicas muy fuertes. Es decir, resiste muchísimo la tracción, no se puede romper, resiste mucho la tracción y resiste muchísimo la temperatura. Para aplicaciones donde yo necesito durabilidad, aplicaciones donde yo necesito que resista muchísimo la tracción. Estamos hablando de componentes electrónicos, hablamos de lámparas, hablamos de portalámparas o electricidad o automoción, se utiliza maquinaria, este tipo de productos se utiliza poliéster. Es más fino y tiene unas prestaciones mecánicas muy fuertes, es decir, no se troquela, no se rompe, es mucho más estable, resiste mucho más la humedad. A la hora de imprimir, por ejemplo, un polietileno, cuando imprimes y le das calor, se estira como un chicle. Un polipropileno es más resistente, pero también dilata un poquito. Poliéster es el más estable de todos, en cambio es el más caro. Dentro de esta gama es 3 veces más caro un poliéster de 36 micras que un polipropileno de 60.